Pretending to be an untouchable crime boss. Autor. Chapter 1. The Circle. La habitación estaba oscura, de esa oscuridad que parecía viva como si estuviera observando. Una lámpara de araña colgaba sobre la mesa circular, y su luz apenas llegaba a los bordes de la habitación. El aire olía a humo y tensión, tan denso que resultaba asfixiante. Alrededor de la mesa, estaban sentados los jefes del círculo. Uno de ellos, sentado a la mesa, callado, inmóvil, como una sombra que no necesitaba moverse para hacerse sentir. Los demás discutían, pero su silencio era más fuerte que el de todos juntos. Esta división no tiene sentido, espetó uno de ellos, dando un golpe en la mesa. Yo llevo la mitad del dinero y me llevo las migajas. ¿Cómo es eso justo? La mujer frente a él sonrió con sorna, con voz suave pero fría. Justo. Olvidas quién mantiene tus negocios ocultos. Sin mí, tu dinero estaría guardado en un depósito de pruebas de la policía. ¿Y quién limpia tus desastres?, interrumpió otro jefe con un gruñido bajo. Cada vez que alguien se pasa de la raya, soy yo quien lo castiga. Pero claro, hablemos de justicia. 1. El primer jefe se rindió. Anda ya. Actúas como si fueras el único que... Yo también lo haría, interrumpió la mujer con tono gélido. Si me dejaras encargarme. Pero no, estás demasiado ocupado haciéndote el héroe, actuando como si fueras el único que sabe cómo ensuciarse las manos. El jefe de la cicatriz se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Crees que podrías hacer lo que yo hago? ¿Crees que tienes agallas para ello? Ya lo sé, respondió ella sin pestañear. Pero a diferencia de ti, no lo disfruto. La cuarta jefa, que había permanecido en silencio hasta entonces, por fin habló. Su voz era suave, pero atravesó la sala como una cuchilla. Se supone que somos un equipo. Pero solo veo avaricia. Si seguimos así, nos destrozaremos antes de que nadie más tenga la oportunidad. 1. La sala quedó en silencio por un instante, con el peso de sus palabras flotando en el aire. Entonces, el primer jefe rió, con una risa áspera y amarga. Un equipo. No me hagas reír. No somos un equipo. Somos una bomba de relojería, y todos en esta sala lo saben. 1. Y de repente por fin se movió. Un ligero movimiento, apenas perceptible, pero suficiente para que todos se detuvieran y lo miraran. 6. Basta, dijo en voz baja y tranquila. 4. La sala quedó en silencio. Nadie discutió. Nadie respiró demasiado fuerte. No estamos aquí para pelearnos, continuó, recorriendo la sala con la mirada. Estamos aquí para decidir cómo seguir adelante. Y si no pueden hacerlo sin destrozarse, entonces tal vez no sean de esta mesa. El silencio que siguió fue más denso que antes. Nadie se atrevió a hablar. Nadie se atrevió siquiera a mirarlo directamente. Porque en el círculo solo había una regla: no lo traicionaste. 5. Hace un año viniste a mí pidiéndome una alianza, para construir un imperio juntos, para convertirnos en los más poderosos. 1. James se levantó lentamente de la silla, con la mirada fija en cada uno de ellos. Su voz era tranquila y controlada, pero bajo ella acechaba algo peligroso. Una bomba de tiempo, dijiste, Marcos. Marcos bajó de repente la mirada, mirando al suelo, sin dirigir ni una mirada a James. Marco, el carnicero, de Luca, un hombre cuyo solo nombre bastaba para silenciar a todos. Un asesino sin remordimientos, con las manos manchadas para siempre con la sangre de quienes se habían atrevido a interponerse en su camino. Y, sin embargo, en ese momento, ni siquiera se atrevió a mirar a James. 1. Por lo que a mí respecta, esa bomba puede explotar ahora mismo. La voz de James se alzó, su mirada penetrante recorrió la habitación. En sus ojos ardía un fuego que había hecho vacilar incluso a los hombres más despiadados. Un fuego que nadie se atrevía a desafiar. Cometimos un error, dijo Isabela finalmente, con la voz tensa y el sudor goteando por su rostro como si acabara de correr una maratón. Igual que Marcos se equivocó con sus palabras. Por favor, James, pasa por alto su desliz. Ella inclinó la cabeza aún más mientras hablaba. Isabela,
La araña, ruso, reina del subsuelo de la ciudad, su red de informantes se extiende a cada callejón oscuro y rincón oculto de Hargun. 2. Los demás asintieron en silencioso acuerdo, ninguno de ellos se atrevió a levantar la mirada hacia James. Exhaló lentamente y una sonrisa burlona se dibujó en la comisura de sus labios. Muy bien, hablemos de la separación. Dicho esto, se recostó en su silla, y en un instante, toda la atmósfera cambió. Se liberó un suspiro colectivo, y el miedo se disolvió momentáneamente en el aire. Isabela reunió la información, y Víctor fue quien sobornó a los guardias. Correcto. Correcto, James, respondió Víctor, la víbora, Moretti, un maestro del soborno y el chantaje. Podía hacer desaparecer a cualquiera con una sola llamada. 9. Marco y Sofía se encargaron de los detalles del robo, ¿no? Sí, James, respondió Sofía, el fantasma, Conti, una maestra del engaño. Podía entrar en una habitación, tomar lo que necesitaba y marcharse sin que nadie recordara su presencia. James se recostó en su silla, ladeando ligeramente la cabeza. ¿De qué estamos discutiendo exactamente? Como no tuve nada que ver con esto, es justo que todos recibamos el mismo 25%. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez todos intercambiaron miradas con la incertidumbre presente. Finalmente, fue Sofía quien habló. Pero tú también mereces una parte. Se detuvo a media frase. En cuanto la mirada de James se cruzó con la suya, lo comprendió. Esa mirada en sus ojos no era la de un hombre que necesitara algo de ellos. No, transmitía un mensaje completamente diferente. ¿De verdad crees que lo necesito? 1. Entendido, James. Y así será. Nuestra sangre dará testimonio. Sofía se puso de pie, se clavó un cuchillo pequeño en el dedo y dejó caer una gota de sangre en la copa en el centro de la mesa. Uno a uno, los demás la imitaron, sellando el acuerdo de la única manera que el círculo conocía. James dio un paso adelante, presionando la hoja contra su propio dedo. Que mi sangre sea testigo. Pero mientras se movía, un repentino mareo lo invadió. Apenas había comido, apenas había dormido. El agudo aguijón de la hoja se mezcló con el agotamiento, y antes de que pudiera estabilizarse, tropezó. Directamente hacia Sofía. James, ¿estás bien?, preguntó, sujetándolo firmemente. Soltó una risita silenciosa, negando con la cabeza. Perdóname, cariño, últimamente no he podido dormir mucho. Su voz era suave, su sonrisa espontánea, pero esa sonrisa, mezclada con su aroma, despertó algo en Sofía. Algo que había permanecido oculto durante mucho tiempo. 4. Y los demás también lo vieron. No estaban seguros de lo que acababa de suceder, pero mientras observaban el intercambio, todos tuvieron el mismo pensamiento. Él está planeando algo nuevo. Cuando la reunión finalmente terminó, James fue el primero en irse. En cuanto salió, el aire frío lo golpeó como un puñetazo en el estómago. El pulso le latía con fuerza en los oídos y la presión arterial se le disparó. Pensé que iba a morir allí. Mierda 6. Respiró hondo para tranquilizarse, procurando mantener una expresión neutral. Ninguno de sus hermanos podría verlo así jamás. Hubieran rechazado mis condiciones, me habrían despellejado vivo. Y en serio, ¿por qué demonios discutían? Hicieron el trabajo juntos, ¿cuál es el problema? Son peores que niños. Y este maldito traje pica muchísimo. Señor. Una voz interrumpió sus pensamientos. A su izquierda, un hombre bien vestido dio un paso al frente. Hans, llévame a casa, ordenó James, recuperando rápidamente la compostura. Mientras se acomodaba en el asiento trasero, cerró los ojos por un momento. Ojalá pudiera volver a mi vida anterior. Volver a mi café de la mañana, volver al reconfortante aroma de los granos de café. Volver a una época en la que mi mayor preocupación no era si hoy sería el día en que me descubrirían. 1. Pero ese pensamiento se hizo añicos cuando de repente sonó su teléfono. Y así, sin más, regresó el hombre que nunca quiso ser. Hans, ve al hospital lo más rápido que puedas, gritó James, y eso fue todo lo que Hans necesitó. Pisó el acelerador a fondo.
Al llegar al hospital, James ni siquiera esperó a que el coche se detuviera por completo. Abrió la puerta de golpe y saltó, entrando a toda prisa con todas sus fuerzas. ¿Cómo está?, preguntó, agarrando con fuerza los brazos de la madre. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Está vivo, pero ¿cómo? ¿Cómo pudieron hacer esto?, sollozó, dejándose caer en los brazos de James. ¿Cómo pudieron hacerle esto a mi pequeño? Sus gritos resonaron por el pasillo. 2. Eso era todo lo que James necesitaba oír. Sin dudarlo, corrió hacia la habitación del hospital, abrió la puerta y encontró a su hermano pequeño tendido allí, conectado, con el cuerpo lleno de moretones y la cabeza vendada. Rafael. James cayó de rodillas junto a la cama, apretando los puños mientras contenía las lágrimas. Ya estoy aquí, ya no tienes que tener miedo. Tu hermano mayor está aquí, se le quebró la voz al llorar. James Bellini. Un médico entró en la habitación con un expediente en sus manos. James no perdió tiempo. Se irguió y miró fijamente al doctor con una mirada penetrante e implacable, sin decir nada. Tu hermano. Su condición es estable, pero estuvo bajo el agua demasiado tiempo, así que... Bajo el agua. Las manos de James se apretaron en puños. El médico tragó saliva con dificultad y rápidamente volvió a mirar el expediente antes de continuar. Según el informe, su hermano fue rescatado del río San por un pescador. El doctor dudó, dándose cuenta de que sus palabras estaban avivando un fuego que podría estallar en cualquier momento. Pero no tenía opción. El pescador afirma que su hermano fue arrojado al río por otros 3 chicos que... Nombres. Lo siento, pero no puedo revelar. El doctor comprendió al instante con quién estaba tratando. El James Bellini que tenía ante él no era solo un nombre susurrado en callejones oscuros, era una leyenda, una pesadilla. Tragó saliva con dificultad antes de volver a hablar. 1. El pescador identificó a uno de ellos como Adam Hinds. Se entregó a la policía y confesó. El hijo del jefe de policía, ¿verdad? Los ojos de James ya no mostraban rastro de humanidad, solo pura rabia. El médico no dijo nada, solo asintió levemente antes de salir rápidamente de la habitación. Descansa ahora, Rafael. Tu hermano mayor se encargará de todo, susurró James con una sonrisa escalofriante antes de acercarse a la madre que lo esperaba. 2. Quédate con él. Jaime. Pero no esperó. Caminó directamente hacia el coche. A la comisaría, Hans. Debo avisar al círculo. 2. Yo me encargaré. Eso era todo lo que Hans necesitaba oír. Arrancó el motor y aceleró hacia la comisaría. En cuanto James entró, todas las miradas se posaron en él. Una oleada de miedo recorrió toda la estación. Nadie se atrevió a detenerlo. Simplemente lo dejaron pasar, viéndolo pasar directamente por el detector de metales que empezó a sonar incluso antes de que lo cruzara. Sin dudarlo, se dirigió directamente a la oficina del jefe de policía. 5. La puerta se abrió de golpe con tanta fuerza que el sonido resonó en todo el piso superior. Dentro, el jefe de policía se levantó de inmediato de su silla, visiblemente nervioso. Su hijo se sentó a su lado, sonriendo con sorna como si nada hubiera pasado. «Oh, alguien se cree fuerte», dijo una voz de mujer desde un lado. James no la había notado antes, pero no le importaba su presencia. «Albert, tu hijo». «Nunca pensé que el hombre que encabeza mi lista de los más buscados caería en mis brazos», interrumpió la mujer. «El que tiene a Hargun en sus garras, el criminal más peligroso de la ciudad, James Bellini. Soy agente de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y por pura casualidad tengo unas esposas aquí mismo, así que... Callarse la boca. Disculpe. ¿Qué parte de callad no entiendes? No soy un policía de poca monta al que puedas. Hans. Hannah Forstin. 40 años. Agente de NSBI. Sus 2 hijas asisten al instituto en Fernie con identidades falsas. Su exmarido está en una disputa por la custodia con ella. Sus padres viven con alias en Caput, al igual que sus hijos, enumeró Hans mientras miraba fijamente a la agente. 3.
Hannah se congeló por un segundo, momentáneamente sorprendida, pero sabía exactamente con qué tipo de hombre estaba tratando. Amenazar a un agente. ¡Qué atrevida! ¿No crees? Voy a borrar todo tu árbol genealógico y quedarme sentado viendo cómo desaparecen todos tus parientes de sangre. Así que lárgate de mi vista. 5. La ira de James había llegado a su punto máximo. Nunca haría semejantes atrocidades, pero tenía que usar la reputación que se había forjado. Aún así, incluso él estaba un poco conmocionado por la facilidad con la que las palabras habían salido de sus labios. Los ojos de Hannah se abrieron de miedo y sus manos temblaron mientras salía lentamente de la oficina. 2. Para entonces, el hijo del jefe de policía había perdido su expresión de suficiencia. La realidad lo había golpeado, estaba en serios problemas. El hombre que tenía frente a él no solo era peligroso, sino un demonio. 1. James, por favor, hablemos. Dime, Adam, cara o cruz. James sacó una moneda de su bolsillo. 8. Por favor, James, escúchame. El jefe de policía cayó de rodillas, suplicando. Papá. Aquí no hay ningún papá. Cara o cruz. Cruz, susurró Adam. James lanzó la moneda al aire y, en cuestión de segundos, volvió a caer en su mano. Si sale cara, torturo todo lo que amas, ya sea tu novia, tu maldito perro o tu familia. Pero si sale cruz, considérate el cabrón más afortunado del mundo. Solo tendrás que experimentar lo que mi hermano vivió, ahogarte en el río del sol hasta desmayarte. Adam finalmente se dio cuenta de que había cometido el mayor error de su vida. El pánico se apoderó de él y gritó desesperado. No fui solo yo. Klein, Tim y Olka y Mer también estaban allí. Fueron ellos quienes lo empujaron. Yo no, gritó, pero nadie lo escuchó. Sus súplicas cayeron en oídos sordos. 1. Sellaste su destino en el momento en que dijiste cruz, respondió James volteando la mano para revelar la moneda. Qué suerte, Adam, es la 70ª vez consecutiva, y sale cruz. Sonrió con suficiencia. 5. Adam estaba a punto de desmayarse de miedo. Su padre ya había caído de rodillas completamente destrozado. Hans dio un paso adelante y pateó al jefe de policía para despertarlo. Graba un vídeo y envíalo por el canal habitual. Si no recibo las imágenes de tu hijo y los otros 2 cabrones en 2 días, la opción de cabezas se hará realidad. Que tengas un buen día. Con eso, James salió de la estación de policía como si nada hubiera pasado. Poco a poco, a medida que su ira y su furia se desvanecían, un sentimiento diferente tomó el control, el miedo. ¿Qué carajo acabo de hacer? Acababa de amenazar al hijo del jefe de policía, a toda su familia e incluso a un agente del NSBI dentro de la estación de policía. 6. Mierda. 23 comentarios. Chapter 2, From a Misunderstanding to be a Boss of the City. Después de que Rafael recobrara el conocimiento en el hospital y se confirmara que estaba bien, James y su madre regresaron a casa. Después de un día tan ajetreado, lo único que quería era sentarse por fin a pensar. Solo un segundo. Pero su madre tenía otros planes. En el mismo momento en que entraron, su madre le lanzó una pregunta que le provocó un escalofrío en la espalda. Una pregunta que nunca quiso responder. Una pregunta que ni siquiera debería existir. Hijo mío, empezó, su voz apenas un susurro. Se quedó de pie junto a la entrada con los puños apretados a los costados. James apenas tuvo tiempo de quitarse la chaqueta antes de que el peso de sus palabras le calara hondo. Algo se sentía mal. No es el típico tono de madre preocupada. No es frustración. No es tristeza. Esto fue algo peor. Sí, mamá. Se giró para mirarla, sintiendo ya la presión en el pecho. Lo que fuera que estuviera a punto de decir, tenía el presentimiento de que no estaba listo. Dudó, con los labios ligeramente entreabiertos como si pronunciar las palabras le doliera físicamente. Entonces, finalmente. ¿Conoces las historias que corren por las calles? Sobre ese hombre cuyos ojos solo reflejan horror. Su voz tembló. Ya lo he visto antes. Sus ojos se clavaron en los de él.
Y ese hombre eras tú. 1. El cerebro de James sufrió un cortocircuito. ¿Qué carajo? Sintió un vuelco en el estómago tan fuerte que casi le dio náuseas. Su madre lo miraba como si fuera un monstruo. Como si ni siquiera lo reconociera. 1. Mamá. Levantó la mano. Una orden brusca y silenciosa. Cállate. Sus ojos se cerraron con fuerza y sus dientes se hundieron en su labio. Y entonces como un martillo en su cráneo. James Bellini. Mi hijo. ¿Es esa la persona de la que hablan estas historias? Los horrores de los que hablan. Son sobre ti. Su respiración se entrecortó. James, eres un asesino. No lo digas, joder. Las palabras salieron de él sin que pudiera detenerlas. Su cuerpo se activó por instinto, el pulso le martilleaba el cráneo. Por primera vez en su vida, su madre feroz, sobreprotectora y a la que nada le asusta, dio un paso atrás. Se alejó de él. Ella tenía miedo. De él. No soy un asesino. Su voz era áspera, baja, apenas controlada. Todo lo que dicen, todo lo que susurran, son puras mentiras. Mierda. Su voz se quebró. Y entonces ella dio un paso adelante y le dio una bofetada. Entonces explícate, James, exigió con voz temblorosa y respiración entrecortada. ¿Por qué tu chofer lleva un arma? ¿Por qué tienes chofer? ¿Por qué andas todos los días con un maldito chaleco antibalas? ¿Por qué demonios hay guardaespaldas delante de nuestra casa? James tragó saliva. Fuerte. Porque intentan matarme, mamá. Porque la cagué. Porque me metí en algo que nunca quise, algo de lo que no puedo escapar. Porque si bajo la guardia un segundo, estoy muerto. Pero ¿cómo carajos te digo eso? Las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Sabes lo que es despertar cada día y preguntarme si será el último? Salir a la calle y preguntarme cuándo, no si, sino cuándo, alguien me llevará, solo para llegar a ti. Se le cortó la respiración. Nunca quise esta vida, James. Solo te quería a ti. Solo nos quería a nosotros. Una familia, uno. James se quedó allí, mirando a la mujer que lo crió, que lo amaba, que habría luchado contra todo el maldito mundo por él. Y ahora, ella ni siquiera confiaba en él. Ella pensó que él era un asesino. Y no tenía idea de cómo solucionarlo. James apretó los puños con tanta fuerza que se clavó las uñas en las palmas. Las palabras de su madre resonaban en su cabeza una y otra vez. James, eres un asesino. 8. No importaba cuántas veces lo repitiera, no tenía sentido. ¿Cómo carajo llegó a esto? Sentía la garganta seca como si se hubiera tragado un puñado de arena. Se obligó a hablar, pero su voz era ronca, más baja de lo que deseaba. Mamá, te lo juro, nunca maté a nadie. Ella simplemente lo fijamente, con expresión ilegible y manos temblorosas. Ella no le creyó. Esa constatación me golpeó más fuerte que la bofetada. Ni siquiera sé cómo demonios empezó todo esto, murmuró James, pasándose una mano por el pelo, agarrándose las raíces como si pudiera arrancarse la tensión del cráneo. Un día, era solo un tipo cualquiera. Un tipo normal. Y entonces, se rió. Una risa amarga y sin humor. De repente, soy el tipo de persona de la que la gente habla en susurros. El tipo de persona a la que la gente teme. Los labios de su madre se apretaron en una fina línea. Entonces explícamelo. Porque no lo entiendo, James. No entiendo cómo, el chico que crié, el chico que se convirtió en el hombre que dicen que eres. 3. James exhaló bruscamente. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Pero tal vez empezó con ese día. El día que todo se fue a la mierda. Hace 2 años, Hargun, centro de la ciudad, cafetería Klein. En aquel entonces James era un joven cualquiera de 20 años sin blanca. Había abandonado la universidad porque no podía pagar la matrícula, pero en lugar de rendirse, consiguió un trabajo en una cafetería. Pagaban bastante bien y el ambiente era joven y animado. Pero ese día lo cambió todo. En ese momento, la ciudad se estaba ahogando en una guerra entre familias y pandillas. A diario, había atentados, asesinatos y tiroteos brutales.
Y en el centro de todo estaba Costa de Furga, el despiadado líder de la familia Costa, el sindicato del crimen más poderoso de la ciudad. A pesar de ser un monstruo, Costa de Furga tenía una obsesión peculiar, el café. Pero no cualquier café. Solo respetaba el café hecho con cariño. No importaba si sabía fatal, si sentía que el barista lo había preparado con pasión, le daba un sorbo, sonreía y decía: nunca había tenido algo así antes. 6. Algunos pensaban que estaba loco. Pero claro, esas personas no solían vivir mucho. Y en ese fatídico día, hace exactamente 2 años, Costa de Furga entró en la cafetería Klein, donde trabajaba James. 6. James, completamente desorientado sobre el submundo y sus figuras clave, miró a Costa directamente a los ojos y le habló con naturalidad, como si fuera un cliente más. No tenía ni idea de que toda la ciudad le temiera. Ni idea de que una sola palabra incorrecta dirigida a él pudiera ser su sentencia de muerte. Ese fue el momento en que comenzaron los malentendidos. Costa sonrió, una visión rara y aterradora, y simplemente pidió un espresso. Pero ¿cómo se convirtió una simple taza de café en una pesadilla? ¿Cómo se convirtió James Bellini en el infame ángel de la muerte? Porque ese día todos los que bebieron café murieron. 2. Pero no fue James quien lo envenenó. El verdadero culpable fue el propio dueño del café, un hombre destrozado que había perdido a su hija en un tiroteo entre pandillas. Cegado por el dolor y la rabia, decidió vengarse envenenando las bebidas. Y después de ver a sus clientes desplomarse uno a uno, se apuntó con el arma a sí mismo. 2. James fue el único que quedó en pie. Y así, nació el misterioso hombre que él solo eliminó a toda la familia Costa, sin dejar testigos, el ángel de la muerte. 7. A partir de ese momento, James se encontró constantemente en el centro de cada gran malentendido. 6. No importaba a dónde iba, no importaba lo que hiciera, era como si el destino mismo estuviera decidido a arrastrarlo al inframundo. Cada vez que había un golpe, una masacre o un cambio de poder, de alguna manera nombre se mezclaba con los rumores. Y entonces, un día, llegó el mayor malentendido de todos. James Bellini fue arrestado. Cabeza maestra de 21 asesinatos, el responsable de la caída de la familia Costa de Furga fue capturado. 10. Ese era el titular que aparecía en todos los periódicos y en todas las pantallas de televisión. Pero nada de eso era cierto. Ni una sola palabra. Ni siquiera la policía estaba segura de los detalles, no tenían nada sólido, solo un montón de coincidencias que lo conducían a él. Pero eso no les impidió manipular a James, intentando sacarle una confesión a la fuerza. Y James ya había tenido suficiente. Estaba sentado allí, en el sótano poco iluminado de la estación de policía, con las muñecas y los tobillos atados tan fuertemente que apenas podía sentir sus manos. La sangre le goteaba de la frente, le palpitaba el labio partido y respirar era como intentar aspirar aire con una pajita. Los agentes llevaban horas en esto. 2. Y entonces, como si se tratara de un interruptor que se accionara en su mente maltratada, se le ocurrió una idea. Una idea brillante. ¿Por qué no actuar en consecuencia? ¿Todavía no tienes ganas de hablar?, preguntó el oficial con desdén, haciendo girar una porra de goma en la mano, listo para dar otra vuelta. 5. James tosió, ahogándose con la mezcla de sangre y saliva que se acumulaba en su boca. Lo escribiré, dijo con voz áspera, apenas un susurro. La sonrisa del oficial se ensanchó. Agarró a James del pelo y le levantó la cabeza bruscamente para mirarlo a los ojos. ¿Qué fue eso? Dilo más alto, ángel de la muerte. James se obligó a sonreír, ignorando el sabor cobrizo de la sangre en su boca. Dije, lo escribiré. Eso fue todo lo que hizo falta. En cuestión de minutos, el capitán en persona entró con 2 detectives. Observaron a James, golpeado, magullado, apenas consciente, y se rieron. Este es el tipo que mató a la familia Costa, se rió uno de ellos. Dice que está listo para hablar. El detective principal se burló, sacó una silla y se sentó frente a James. Bien. Que lo escriba todo primero.
Luego decidiremos qué hacer con él. Quizás deberíamos dar ejemplo con él, reflexionó el jefe de policía. Una ejecución pública, quizás. Que se enseñe, 1. MEH. Mientras muera, me da igual, dijo el detective encogiéndose de hombros. Pero primero, veamos qué dice el ángel de la muerte. Y así, sin más, a James le dieron un bolígrafo y papel. No tenía ni idea de lo que venía. James se devanó los sesos buscando desesperadamente una salida a ese completo y absoluto desastre. Le dolía el cuerpo, su visión estaba borrosa por la sangre que corría por su frente, pero su mente, estaba viva. Pensó nuevamente en la cafetería. Todos los rumores. Todas las historias absurdas que había escuchado mientras limpiaba las mesas fingiendo no escuchar. Nunca le había importado nada de eso, nunca quiso involucrarse, pero ahora mismo, esa información inútil era su única arma. La pluma en su mano temblorosa raspó el papel mientras garabateaba su última y desesperada esperanza. Cuando terminó, dejó que el bolígrafo se le escapara de los dedos y se reclinó contra la silla, apenas capaz de mantenerse en pie. Los policías le arrebataron el papel de las manos sonriendo como si ya hubieran ganado. Estaban listos para meterle una bala en la cabeza. Pero luego lo leyeron. Y sus sonrisas desaparecieron. Los ojos se abrieron de par en par. La confusión retorció sus rostros. Uno de ellos tragó saliva con dificultad. Porque en ese papel estaban nombres y direcciones. No cualquier nombre. Los nombres de todos los oficiales que se encontraban en esa sala, 7. Sus direcciones de domicilio. Los nombres de sus familias. ¿Crees que esto significa una mierda? El oficial más cercano a él levantó el puño, listo para atacar. Pero James, de alguna manera, logró hablar primero. En el momento en que muera. Tosió, con un sabor a hierro, forzando las palabras a salir de sus labios maltrechos. En cuanto se confirme mi muerte, matarán a todos y cada uno de sus seres queridos. Y después de eso, resolló, obligándose a mirar directamente al jefe de policía. Sin miedo. Matarán a todos y cada uno de sus oficiales. Jefe. Miró profundamente a los ojos del jefe de policía. Silencio. Pesado. Sofocante. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, James tenía el control. Pero al salir de la sala de interrogatorios, una extraña sensación de certeza lo invadió. Había ganado. Y el mundo, al parecer, apenas estaba empezando a darse cuenta de ello. Horas después, el jefe de policía fue encontrado muerto. El accidente fue misterioso, dijeron. La versión oficial fue que fue un conductor imprudente quien lo atropelló, 12. Pero los rumores en la calle eran otros. Decían que fue un asesinato, una ejecución ordenada por el propio James Bellini. El departamento de policía intentó encubrirlo, pero los rumores se propagaron más rápido de lo que pudieron contenerlos. Las calles de Hargun estaban llenas de especulaciones. Una sensación de poder lo inundó, llenando el vacío dejado por el miedo y la confusión infinitos. Ya no era solo un tipo cualquiera atrapado en el lugar equivocado en el momento equivocado. No. Él era el ángel de la muerte, el hombre que había enfrentado a toda la fuerza policial y había salido con vida, 1. Y en ese momento se dio cuenta de algo escalofriante. Ahora tenía reputación. Una reputación tan aterradora, tan infame, que ni siquiera la policía podía tocarlo. Todos los policías de la ciudad conocían su nombre, todos los criminales conocían su historia. Susurraban sobre él en los rincones más oscuros de sus mundos. James Bellini. El que hizo realidad lo imposible. Nadie se atrevió a cuestionarlo. Nadie se atrevió a desafiarlo. Ahora tenía poder. Y no era solo el poder del miedo. Era el poder de ser intocable, 1. Y todo por una serie de malentendidos.